Hemos venido hablando de la salvación a lo largo de estos domingos y hoy vamos a hacernos una pregunta que nos va a ayudar a entender un poco más el vínculo que tenemos con Dios. Sabes que a lo largo de los años, en la consulta psicológica que yo tengo, le he preguntado a los pacientes, aquellos que son cristianos, creyentes, les he preguntado si ellos creen que Dios se ha olvidado de ellos. Y sabes que con tristeza puedo decir que muchos de ellos me manifestaron: yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Yo creo que si mañana me muero, me voy a cualquier lado menos a su presencia. Y entonces me di cuenta después de mucho tiempo, porque al principio yo escuchaba con asombro esto, pero después de mucho tiempo me di cuenta de algo, que todos, de alguna manera, venimos arrastrando una herencia familiar que es bastante inestable en muchos casos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, aún más, ni se divorciaron cuando tenía 17 años, simplemente se separaron y nunca más supe de mi padre. Y eso me tocó a mí espiritualmente, porque me preguntaba, ¿y Dios va a hacer lo mismo conmigo? Hay un texto en la Escritura que me cautivó en aquel tiempo. El texto dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, contigo el Señor te recogerá. Pero antes de ese texto, habla de que un padre y una madre nunca va a dejar un hijo. Pero aunque esto ocurriera, porque es la realidad, nosotros como seres humanos aspiramos a tener todo bien, a la perfección, pero muchas veces la cosa no funciona bien. Y entonces Dios dice: aunque te ocurra esto, acuérdate de algo: el Señor nunca te va a dejar. Por eso la pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana es: ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Oveja de Dios o hijo de Dios? ¿Sí? ¿Oveja de Dios o hijo de Dios? ¿Oveja de Dios o hijo de Dios? Y vamos a tratar de responder a esta pregunta a lo largo del mensaje. Recordemos los significados de la palabra salvación. La palabra salvación, recordemos que significa salvación del alma propiamente dicho, pero también liberación de situaciones, de problemas. Esas metidas de pata que muchas veces tenemos y decimos: ¿quién me puede librar de esto? Y el Señor dice: yo te voy a salvar, yo te voy a ayudar. ¿Y cuántas veces lo hemos experimentado? ¿No? Y también otro significado de la palabra salvación es la sanidad. La sanidad. En la Biblia, la sanidad no solamente es del cuerpo, sino es del todo el ser, todo el ser. Dios precisamente nos quiere sanos, pero sanos íntegramente. A veces el cuerpo falla, es verdad. El cuerpo falla porque el cuerpo se va envejeciendo, al final el cuerpo muere, pero por dentro hay un ser interior que se va renovando continuamente, y a Dios también le preocupa esa sanidad de ese ser interior que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, significado de la palabra salvación: salvación del alma propiamente dicha, liberación de situaciones y también sanidad de nuestro cuerpo. ¿Cómo alcanzamos la salvación? Mira, esto lo sabemos de memoria, pero hoy vamos a decir algo más. Algo que le pasó a una iglesia que comenzó creyendo en la salvación por la gracia de Dios y terminó creyendo en la salvación por obras. Tú me dirás: no puede ser. Mira, en la Biblia aparece. Y precisamente es una iglesia. Y Pablo le tiene que hacer el tirón de orejas diciéndole: a ver, ¿qué ha pasado con vosotros? Pero antes leamos el texto de Efesios 2, 8 al 9. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes o de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabemos que la gracia es más que un don. Un don es un regalo. Un don es un regalo. Pero la gracia tiene una característica. Es el regalo inmerecido. Ahí lo tenemos. Entonces, cada vez que nosotros recibimos de parte de Dios su gracia, es algo inmerecido. Nadie puede decir, yo me lo merecía. Tú no te lo merecías, pero yo sí. Y eso nos hace quedar en desventaja con Dios. ¿Por qué? Porque siempre reconocemos que el más bueno es Él. Que Él es precisamente la persona, la única que nos va a dar algo que yo no me merezco. Hay una parábola en el Evangelio donde Jesús habla de unos trabajadores que fueron a trabajar a un campo. Y algunos llegaron temprano, a una hora temprana, y trabajaron todo el día. Pero otros llegaron a la última hora y solamente trabajaron una hora. ¿Pero qué ocurrió? Cuando llega el momento de la paga, a todos le dan lo mismo. Y entonces los trabajadores que habían trabajado más dicen, a ver, un momentito, a nosotros nos tendrías que dar más. Y entonces el dueño del campo dice, no, ¿yo qué pacté con vosotros? Pacté 1 denario por día. Así que yo te he pagado a ti ese denario. Y si yo quiero ser generoso con mi dinero y quiero darle a este que trabajó solamente 1 hora la misma cantidad, eso ya es asunto mío. Y así es Dios, así es Dios. Yo lo he experimentado en mi vida y yo sé que tú también lo has experimentado en tu vida. Que de pronto tú eres el último y pasas a ser el primero y tú dices, Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado. Recuerdo en una oportunidad que hacíamos fila para poder entrar al consulado y había tanta gente ahí que decíamos, no nos van a atender, ¿no? Y en un momento dado se abre la puerta y llaman y toda la gente se da vuelta. Nosotros éramos los últimos, toda la gente se da vuelta para ver a qué se refería con lo que estaban llamando. Y entonces con mi esposa nos miramos y dijimos, somos nosotros, nos están llamando. Y esa satisfacción cuando uno pasa entre medio de todos, y eras el último. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Orábamos y le decíamos, Señor, abre la puerta que es imposible. Y nos habían dicho, no dan visa para nadie, no perdáis el tiempo. Hicimos 800 kilómetros para poder llegar al consulado. Y cuando llegamos al lugar, efectivamente, era un mundo de gente. Y dijimos, imposible. Y en un momento dado se abren las puertas y nos llaman. Decimos, este es Dios. Pero uno dice, no me lo merezco. No me lo merezco, porque esta gente estuvo desde las 4 de la mañana haciendo fila ahí. Y nosotros que aparecimos ahí en el momento en que abrieron, no me lo merezco. Pero ese es Dios. Esa es la gracia precisamente de Dios. Ahora, ¿qué significa que le alcanzo a la salvación por fe? ¿Qué le tengo que creer a Dios? ¿Y cómo tengo que creer? ¿Cuánto me pide Dios de fe? Y esto es muy importante saberlo. Jesucristo muchas veces le reclamó a los discípulos fe, confianza en Él. En un momento dado, los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, no saben lo que están pidiendo. No es por cantidad, sino es por actitud. Es por actitud. La fe no es que yo tenga muchísima fe. Porque yo puedo tener muchísima fe, pero en el momento que Dios me dice, ¿crees esto? Yo digo, creo que no. Entonces no sirvió de nada toda la fe que tenía anteriormente. Por eso Jesús dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, como una semilla muy pequeñita, podrían hacer grandes cosas. La clave es la actitud. Es cuando Dios te dice, ¿me crees? Sí. Baja al agua y camina sobre el agua. ¿Me crees? Sí, entonces saca la piedra porque tu hermano va a resucitar. ¿Me crees? Sí, entonces
coge tu camilla, levántate y anda. Y uno dice, pero yo no hice nada. Y precisamente ahí está la fe. Cuando uno dice, pero fue simplemente decirle a Dios, sí, te creo. Y Dios abre la puerta. Y ahí se ve precisamente la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden acceder a esa gracia? Cualquiera. Por eso dice la Escritura que tenemos que hacernos como niños para poder entrar en el reino de Dios. Pero ese hacernos como niños es esa actitud simple, sencilla, que le cree todo. Tú le dices a un niño, mañana vas a ser presidente de la nación. Y el niño que dice, muy bien, ok, me preparo para ello. Pero tú se lo estás diciendo en broma, tú se lo estás diciendo como para alentarlo, para motivarlo quizás. Pero él te cree. ¿Pero por qué te cree? Porque esa es la sencillez de la fe que pide Jesucristo. Por eso dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué es una obra? Una obra es el trabajo que yo hago. Y nosotros como seres humanos somos de contabilizar. Nos gusta contabilizar. A ver, este que ha venido hace poco a la iglesia, ¿cuánto ha hecho? ¿Y yo? ¿Desde cuándo estoy aquí? ¿Desde cuándo estoy aquí? ¿No me merecería un espacio mejor? En nuestro trabajo, lo mismo. Este nuevo, que vaya a limpiar los baños. Que yo hace rato que estoy aquí. Nos gusta hacer esa diferencia. A ver cuánto he hecho yo y cuánto ha hecho el otro. Es propio de nosotros, es propio de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Es por eso que el Evangelio, la buena noticia, es que Dios dice, hago salir mi sol sobre buenos y malos. Imagínate tú que te levantas por la mañana y le dices al vecino, y vecino, ¿qué tal el clima? Dice, un sol maravilloso. Y tú miras para arriba y ves una oscuridad, un frío tremendo, y tú dices, ¿Me está mintiendo? No, dice, yo tengo un sol maravilloso. ¿Y usted? Yo tengo un frío tremendo. Imagínate que Dios de pronto diga, mira, hoy a ti no te toca sol. Hoy te has portado mal, así que frío toda la semana. Y el otro que se ha portado bien, sol para toda la semana. Dios dice, no, hago salir mi sol, dice Dios, sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Hace caer su lluvia sobre todos. Y es precisamente esa la actitud de Dios. Que muchas veces nosotros, yo el primero, le diría a Dios, no es justo. No es justo, Señor, porque el otro se ha portado mal. Yo me he portado mejor. No es justo porque yo he hecho más y el otro no ha hecho nada. No es justo porque yo llegué primero y el otro llegó último. No es justo. Y Dios dice, esa es la gracia. La gracia es dar cuando el otro no se lo merece. ¿Tú te lo mereces? Mejor me callo. Mejor me callo porque seguramente que voy a tener mis errores. Sigue, y ahora me gustaría que leyéramos lo que le pasó a una iglesia. Comenzó bien y terminó por obras. Dice la carta a los Gálatas. Los Gálatas era una iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo había pasado por allí, les había predicado el Evangelio. Ellos creyeron, pero después Pablo se fue y algo cambió. Algo cambió. Dice la Escritura, Gálatas, ahí la cita 3:26 no es 3 versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una iglesia que aceptó con agrado la salvación, aceptó con agrado el hecho de ser hijos de Dios,
Aceptó con agrado el cambio de vida, Dios me da una nueva vida, una nueva oportunidad. Aceptó con agrado el Espíritu Santo que vino a sus vidas, aceptó con agrado el perdón de los pecados. Pero fue pasando el tiempo y dijo, tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y cuando tú dices, yo tengo que hacer algo para agradar a Dios, ¿sabes cuál es el siguiente paso? La comparación. Si yo lo hago, el otro lo hace también. Y es por eso que la Escritura nos dice que no tenemos que juzgarnos los unos a los otros, porque el juez, el que mira el corazón, es Dios. Estábamos en el grupo de fe este viernes y cerramos este momento de pensar que Dios al final tiene la última palabra. Es Dios el que me abre la puerta de su cielo porque el cielo es suyo. Es Dios el que al final va a decir, pasa tú y tú te quedas fuera. Y tú puedes decir, pero espera un momento, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque nunca entendiste, y esto es algo que muchas veces no lo comprendemos, nunca entendiste que no había que pagar por esto, que no había que comprar esto, que todo lo que tú hacías no servía de nada, sino lo único que sirvió fue el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Y cuando uno lo entiende a esto, ¿sabe lo que ocurre? Uno descansa. Está bien. Entonces, Dios me acepta. Pero ojo, este descanso no significa que me voy a portar mal, sino este descanso me permite dormir en paz. Me permite descansar y decir, Dios tiene todo bajo control. Dios es el que me abre la puerta. Dios es el que me rescata. Dios es el que me lleva adelante. Los Gálatas comenzaron a hacer obras. Y estas obras se las transmitieron personas dentro de la congregación que eran judíos. Los Gálatas eran griegos. Pero había muchos judíos dentro de la congregación y entonces ellos recordaban lo que era el Antiguo Testamento. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces ellos comenzaron a decir, sí, es verdad, porque Dios lo pide, porque Dios lo exige. Pero acuérdate de algo, la ley falló, porque nadie la pudo cumplir. Entonces Dios dijo, se acabó. No quiero que nadie cumpla nada. Lo que yo quiero es que la gente me crea, que acepte mi regalo. Pero eso tiene que ver con lo que nosotros solemos llamar la salvación en el tiempo pasado. La salvación en el tiempo pasado es un regalo que Dios nos ha dado. Nadie lo puede comprar. Imagínate que yo vaya a Dios y le diga, Dios, ¿cuánto tengo que pagar para un perdón completo de pecados? Dios me va a decir, imposible. No funciona así, conmigo no funciona. Yo regalo, no vendo. No, pero te lo quiero pagar. ¿Has visto esas personas que cuando tú le quieres regalar algo, ¿qué te dicen? No, yo se lo pago. No, vecino, se lo regalo. No, yo se lo pago. Los otros días apareció un vecino que cosechó tomates, ¿no? de su huerta y entonces... claro, le veo venir y claro, le veo con un cubo de tomates, un montón, ¿no? Y hablábamos de esto y de lo otro. Y me dice, ¿tiene tomates? Y no, digo, no he ido a la verdulería a comprar, no he ido al supermercado a comprar. No, sí, yo le doy. No, le digo, se lo compro. ¿Cuánto es esto? Yo saqué rápidamente mi cartera y dije, no, ¿cuánto es? Se lo quiero pagar. Me sentí en deuda con él. ¿Y sabes qué? Efectivamente, me los regaló. ¿Y sabes lo que yo sentí? Una deuda. Y eso es lo que ocurre con Dios. Cuando Dios nos regala algo, al final nos transformamos en deudores de Él. Es como decir, me ha amado tanto, ha hecho tanto por mí, a ver, yo voy a hacer algo por Él. Ya no es alguna persona desconocida Dios para mí. Al contrario, es un Dios que ha hecho mucho por mí. Y yo quiero demostrarle amor, quiero seguirle, quiero estar con Él, quiero vivir con Él. ¿Por qué? Porque es lo mejor que me ha pasado.
Ahora, ¿qué es la salvación en el tiempo presente? La salvación en el tiempo presente tiene que ver con los cuidados de Dios. Pero esos cuidados, al igual que un padre con un hijo, una madre con un hijo o una hija, depende de la actitud. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros que ya hemos pasado la adolescencia, sabemos lo que significa tratar de independizarnos de nuestros padres. Yo me fui de casa cuando tenía 17 años, ¿no? Y justo concordó con la salida de mi padre, ¿no? de la casa. Y me fui a vivir a un piso que me habían prestado ahí unos compañeros de universidad. Y no tenía nada, no tenía en aquel momento nada, ¿no? Pero hacía unos trabajitos por ahí y me compraba 1 kilogramo de pan. Y eso es lo que comía. Y eso es lo que comía todos los días. Pan, pan y pan, nada más. No tenía para más, no tenía para más, no tenía para más. Y recuerdo haber ido el día domingo a la iglesia y decía la parábola del hijo pródigo. Y estando lejos, el hijo dijo, ¡ay, cuánto alimento hay en la casa de mi padre! Y yo decía, ¿cuánto hay en la casa de mi madre? Y yo me he ido de ahí, ¿no? Y estoy viviendo aquí, decía el hijo pródigo, con las algarrobas y yo con el pan que ya estaba hastiado de este pan, ¿no? Y entonces dice el hijo pródigo, voy a volver, voy a pedir perdón y demás. Pero yo era duro. Como muchos de nosotros éramos duros, ¿no? Y yo digo, no, yo no voy a volver a ningún lado, ¿no? Pero de tiempo en tiempo me hacía una pasadita por ahí y mi madre había cocinado esto, lo otro, y yo me llevaba los tuppers ahí para comer, ¿no? Hasta que al final entendí que en mi vínculo con Dios es muy parecido. Si yo me alejo de Él, Dios dice, acuérdate que la comida está aquí, no está allí. Acuérdate que la protección está a mi lado, a mi lado. ¿Has visto aquellos niños pequeños que cuando nosotros les llevamos a un lugar desconocido, el niño es pequeño, el niño es pequeño, le llevamos a un lugar desconocido, ¿qué hace el niño? A ver, ¿qué hace el niño? Se pega a nosotros. Porque dice, a ver, ¿a dónde me has traído? ¿A dónde me has llevado? Y sabe que al lado nuestro hay protección, sabe que hay cuidado, sabe que nosotros le vamos a sacar adelante, que vamos a dar la cara por ellos, que le vamos a proteger. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando entendemos que cerca de Él lo tenemos todo, entonces continuamos con Él. Por eso dice la Escritura, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque tiene que ver con esa relación que tenemos con Dios, que no tenemos que descuidarla, sino al contrario, tenemos que profundizarla. Y la salvación en el tiempo futuro tiene que ver con lo que todavía no sabemos que va a ocurrir. Todavía, mira, los otros días, esto ya lo había comentado antes, ¿no? Pero los otros días me había dicho una hermana, dice, ¿y qué edad vamos a tener en el cielo? Y yo quería responder, le dije, no lo sé, porque la pregunta que tú me haces, yo no encuentro respuesta en la Escritura. Hablándolo con otro pastor me dice, pero ¿tú te das cuenta que allá tampoco va a haber diferencia entre hombre y mujer, sino que seremos espíritus? Yo dije, no me lo compliques más. Viene otro pastor y me dice, ¿has visto lo que dice acá la Escritura? ¿Qué dice? Dice, en la casa de mi Padre, una casa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Yo dije, ¿cómo? ¿No hay muchas casas? No, hay una sola. Hay una sola, la casa del Padre. Pero dentro de la casa del Padre es como que hay habitaciones. Y Jesús dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Esto tiene que ver con la costumbre judía, que cuando uno se casaba, entonces el novio durante un año preparaba el lugar para vivir con su futura esposa.
¿Y dónde preparaba ese lugar? En la casa del Padre. En la casa del Padre extendía un poco más y hacía un espacio para que pueda vivir él y su futura esposa. Y una vez que terminaba, y eso duraba un año, una vez que terminaba, entonces la novia se venía hasta la casa del padre del novio. Esto es una comparación para que entendamos un poquito cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Cómo será ese lugar? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero yo no estoy preparando ese lugar y esto es muy importante entenderlo. Yo no estoy tirando para el cielo ladrillos, la mampostería, el suelo, esto, lo otro. No, quien me está preparando a mí, ¿quién es? Jesús. Él me está preparando. Y a mí me gusta esa comparación porque de alguna forma me hace ver el amor que Él tiene por mí. Él me está preparando un lugar para estar con Él. Y eso tiene que ver con la salvación futura. Pero hablemos un poquito de la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? Muchas veces está mal interpretada porque hay una frase que a mí no me gusta porque es horrible en el sentido de que habla de no relación, ¿no? Esa frase que dice, salvo, siempre salvo. No, eso no hay que decirlo, ¿saben por qué? Por una sencilla razón, porque en realidad lo que Dios quiere no es simplemente darme a mí un título, hijo de Dios, y ahora haz lo que tú quieras. No, lo que Dios quiere es darme un título, pero incluirme en su familia. Quiere que haya armonía entre nosotros. Él quiere precisamente tener la familia con hijos e hijas que Él ha traído hacia Él. Ahora, ¿qué es una oveja? Antes de hablar del hijo, ¿qué es una oveja? Una oveja es un animal que tiene un pequeño problema. No se sabe ubicar y continuamente se pierde. Es por eso que Jesús habló de que nosotros somos las ovejas y Él es el buen pastor. Necesariamente la oveja necesita el pastor, porque sola no puede hacer absolutamente nada. Un buen día, imagínate que la oveja se levanta y dice, hoy paso de vosotros, me voy a comer pasto por ahí, hierba por ahí, solita, no me junto con nadie. Eso no existe, porque la oveja sola no puede hacer absolutamente nada. Necesita precisamente que se la lleve, que se la estimule, que se la aliente y después que se la traiga, que se la rescate, que se la sane, en fin. Cuando Jesús da esta imagen de la oveja, habla de una seguridad y es la seguridad del pastor que va a cuidar a la oveja. No es la oveja que se cuida sola. Nunca Dios nos ha dicho, mira, arréglatelas, cuídate tú solo. No. Al contrario, Dios quiere seguir cuidándonos. Es por eso que dice la Escritura, aquel texto que ya conocemos mucho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate la primera frase, mis ovejas oyen mi voz. Y esta es una característica para saber si una persona realmente es oveja de Dios o no. Cuando esa persona te dice, ¿sabes qué? Yo no siento a Dios, yo no siento nada, no entiendo lo que vosotros habláis de oír la voz de Él, no sé lo que significa que Él me guíe, que me acompañe, que me proteja, yo no experimento nada de eso. Pero cuando ha habido una transformación en nosotros, podemos percibir la voz de Dios, podemos percibir su guía, podemos sentir el impulso de Él que nos lleva para un lado o para el otro. También el hecho de que Dios nos conozca, pero que nos conozca de esa manera íntima, personal, donde Él sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestros problemas y demás. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Aún más, dice la Escritura que cuando somos probados, Dios no va a dejar que seamos probados más de lo que podemos soportar. Eso le pasó a Job.
Cuando Dios dijo, un momento, hasta aquí nomás, aquí el que mando soy yo. Y el diablo dice, no, yo voy a hacer lo que quiero. No, un momento. Yo no te permito que tú pases de esta línea. Y eso precisamente es el cuidado, la salvación de Dios, que siempre está allí a nuestro alcance. Los actos salvíficos de Dios están a lo largo de toda la Biblia, porque Él se caracteriza por eso. A Él le gusta ayudarnos. Ahora, la seguridad de la salvación tiene que ver si yo me considero una oveja. Porque si yo me considero un lobo, entonces vivo mi vida como yo quiero. Si yo me considero que soy un león, vivo la vida como león. Y tú me dirás, porque yo también lo he pensado, tú me dirás, ¿pero algún día dejamos de ser ovejas? No, porque cuando dejamos de ser ovejas, ya no funciona la relación con el pastor. No funciona la relación ya con el pastor. Es por eso que a lo largo de nuestra vida experimentamos el hecho de ser ovejas de Dios. Y si somos ovejas, siempre nos vamos a extraviar, siempre nos vamos a desviar y siempre Dios va a salir en nuestra defensa. Siempre Él nos va a volver al camino, siempre Él de alguna manera nos va a traer. A veces a la fuerza y otras veces con un susurro en nuestro oído y ya estamos en camino. Seguridad de la relación. ¿Qué es la seguridad de la relación? Mira, en una familia donde hay adoptados, donde hay hijos adoptados, hay un temor. ¿Cuál es el temor? Y es decir que, ¿y si un día me devuelven? ¿Y si un día yo dejo de ser el hijo o la hija de y paso de nuevo? ¿No? Ese es un temor, ¿no? Bueno, tengo una buena y mala noticia para todos. La mala noticia no es mala, pero es real. Todos nosotros somos hijos e hijas adoptados por Dios. Todos. Ahora, al ser todos adoptados, ¿somos tan diferentes entre nosotros? Hay pequeñas luchitas, bueno, ya lo hemos mencionado, todo lo que vosotros habéis mencionado, eso es lo que nos pasa dentro de la iglesia. Nosotros somos hijos e hijas adoptados por Dios. Ahora, un buen día, imaginemos que en nuestro pensamiento, porque nos ha pasado ya en nuestra familia, porque ya lo hemos vivido en carne propia. Yo, por ejemplo, mi padre me deja. Y entonces yo puedo pensar, ¿y Dios hará lo mismo conmigo? ¿Dios hará lo mismo conmigo? Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, verso, no es 26, sino 4 al 7. ¿Sí? Gálatas capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, un poco lo que recién también hablaban de la herencia. En realidad, por ser adoptados, compartimos la herencia con Cristo. Pero acuérdate que el único hijo, en el sentido exclusivo de la palabra, es Jesucristo. Todos nosotros somos adoptados. Mira, para aquellos que les gustan las palabras y las diferencias de palabras, en nuestra lengua castellana o en español se habla de hijos e hijas de Dios. Pero por ejemplo en inglés no. En inglés se utiliza children, que significa niños. Los niños y las niñas de Dios.
Porque el título hijo solamente es para Jesucristo. Aunque nosotros en nuestras Biblias en español, si nos cambiaran eso, qué problema tendríamos. Pero es para que podamos entender que todos hemos sido adoptados por Dios. Y efectivamente el texto griego, el término es muy diferente. Hay una palabra que es para hijo y solamente la tiene Jesucristo. Y todos nosotros somos niños y niñas de Dios. Pero eso no nos tiene que dar inseguridad, al contrario, porque Él nos adoptó. Y nos adoptó y nos dio todos los derechos de su Hijo Jesucristo. Nos hace compartir la herencia juntamente con Él. Y eso nos enorgullece, pero también de alguna manera nos hace sentir humildes. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. ¿Quién puede decir, yo me lo merecía, si era el mejor de todos y por eso me adoptó? ¿Qué? No, al contrario, en el corazón de Dios le gusta adoptar a los malos. Le gusta adoptar a los pecadores. Le gusta a esas personas que se han embarrado tanto, a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque Él puede transformarnos a todos. Esa es la obra de su Espíritu Santo. Dios no tiene temor de lo malo que hayamos hecho en el pasado. Al contrario, Dios dice, yo te puedo cambiar. Y por eso nos adopta. Y nosotros lo único que hacemos es aceptar esa adopción. ¿Qué es la seguridad de la relación? La seguridad de la relación tiene que ver con el hecho de que nos sintamos hijos. Yo sé que muchos tenemos ya, Helmut tiene 80 años, hay algunos que tienen un poco menos que él, no sé si ¿alguien tiene más de 80 años aquí? Bueno, Helmut es el mayor, ¿no? Ahora, Helmut, te pregunto, ¿tú te sientes hijo de Dios o ya padre? Niño, muy bien, niño. Qué bueno, porque es precisamente eso lo que Dios quiere que mantengamos. Esa actitud humilde, sencilla y decir, Señor, yo no merezco nada y yo sé que tú me has abierto las puertas y ha sido por gracia y contigo yo sé que voy a pasar la eternidad, pero mi confianza no está en mí, en lo que yo pueda hacer, porque siempre me voy a desviar, siempre me voy a descarriar y siempre voy a necesitar que tú me vengas a buscar. Es por eso que las ovejas pueden pensar en la seguridad, entre comillas, de la salvación, o sea, de la liberación, del cuidado, de la protección de Dios. Y los hijos en la seguridad de la relación, porque Dios nunca nos va a abandonar. Nos adoptó y nos adoptó para siempre. Y esto es un gran privilegio. ¿Qué le podemos pedir a Dios? Mira, hoy es un día especial porque hemos tenido semanas donde hemos hablado de la salvación, de nuestra alma, del perdón de los pecados, del ser hijos e hijas de Dios. Y hoy es un buen día para hacer una renovación de votos. ¿Qué es una renovación de votos? De tiempo en tiempo es bueno encontrarse frente al altar de Dios y decirle, Señor, quiero renovar mi vínculo contigo. Quiero de alguna manera decirte que a mí me gustaría ser un hijo tuyo. Tú vas a decir, no, pero espera, eso ya lo has dicho, ¿vale? Pero sería bueno volver a decírselo a Dios. Pero ahora con el convencimiento, con la confianza, con el entendimiento que tenemos cada uno de nosotros. Decirle a Dios, Señor, yo todavía quiero ser tu hijo. Yo todavía quiero ser tu hijo. Pero también hemos hablado de ser ovejas de Dios. Ser ovejas de Dios. Y acuérdate, la oveja siempre se pierde. Y si hay alguna oveja que no se pierde, algo raro está pasando. Algo raro está pasando porque es como que ya no necesita a su pastor. Y qué bueno que hoy podamos hacer una renovación de vínculos, de relación con Dios. Y decirle al Señor, Señor, recíbeme en tu rebaño. Yo sé que muchos de nosotros ya nos sentimos parte del rebaño, desde luego. Pero qué bueno es decirle, pero ahora con convicción. ¿Has visto cuando un padre, una madre también cumplen años,
son esos que cumplen muchos años y están con todos los hijos ahí y que de alguna manera le honran y saben que no siempre fue bueno todo lo que vivieron, lo que experimentaron, pero ahí están para decir, seguimos siendo tus hijos, a los padres, a las madres. Pero nuestro Dios, que nunca se equivoca, con mayor razón decirle, Señor, aunque ya lo hemos hecho antes, pero decirle como la primera vez, recíbeme en tu familia. Recíbeme en tu familia. ¿Has visto que en esta fotografía de la familia hay uno parecido a Daniel y a Luis? Y ahí lo tenemos, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Pero a todos. Es que todo el mundo puede ser parte de la familia de Dios. Hasta los argentinos pueden ser parte de la familia. Ya que Sebastián lo ha dicho, entonces yo también digo, ¿no? Orgullosos, pedantes, siempre hablando de ellos, que son los mejores del mundo y demás, ¿no? Ellos también, Dios también nos recibe, Dios también nos recibe. ¿Y a los alemanes? Que dicen que son fríos, que son secos y demás. Yo cada martes que me encuentro con Helmut, cada vez le voy descubriendo más su corazoncito, ¿no? Pero Dios nos acepta a todos, No importa el trasfondo que tengamos, lo importante es que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, acéptame en tu rebaño. Dios, hazme parte de tu familia, acéptame en tu familia. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento y que todos los que estamos aquí pensemos por un momento que Dios quiere perdonar nuestros pecados, Dios quiere hacernos sus hijos, sus hijas, Dios quiere darnos su Espíritu Santo, Dios quiere prepararnos una morada ahí en el cielo juntamente con Él. Y Él lo que está esperando que cada uno de nosotros se lo digamos. Allí desde la sinceridad tuya, con tus palabras, en tu corazón, dile al Señor, Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Yo quiero que me hagas un hijo, una hija tuyo. Quiero que me des tu Espíritu Santo. Quiero vivir para siempre contigo. Quiero ser una oveja tuya. Quiero dejarme guiar por ti. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú me protejas, que tú me libres, que tú me proveas lo que necesito. Señor, quiero estar junto a ti para siempre. Recíbeme. Te lo he dicho antes, pero hoy te lo vuelvo a decir. Quiero estar contigo para siempre. Renuevo mi compromiso, mi voto, mi relación contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, vamos a hacer algo que yo sé que no estamos acostumbrados, pero me gustaría que lo hiciéramos, porque cuando nosotros nos declaramos como que le pedimos a Dios ser parte de su familia, entonces dice la Escritura que delante de los ángeles de Dios hay alegría. Y todos dicen, ¡ay, que los ángeles se alegran! No, lee bien el texto. ¿Qué dice el texto? El texto dice, delante de los ángeles de Dios hay gozo. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Es una manera judía que no menciona a Dios directamente y lo menciona indirectamente, ¿no? Como una forma tampoco de no faltar el respeto, un Dios gozoso, alegre y demás, que salta ahí en el cielo, ¿no? Y para suavizarlo dice, delante de los ángeles de Dios. Los ángeles simplemente miran los ángeles y lo ven a Dios alegre. Lo ven a Dios alegre. ¿Por qué?
porque hay uno más que se ha sumado a su familia. Esta oración que hemos hecho, ¿cuántos de vosotros, y levantad la mano, cuántos de vosotros ya la habéis hecho antes, mucho antes? A ver, levantad la mano. Los que la habéis hecho antes. Muy bien. Habéis renovado votos. Esta oración que hemos hecho hace un ratito, ¿cuántos algunos de vosotros la habéis hecho hoy por primera vez? Levantad la mano. Muy bien, el Señor os recibe en su familia. El Señor os recibe en su rebaño. Así que al terminar, lo que nos vamos a saludar es diciéndonos bienvenido a la familia de Dios o bienvenido al rebaño del Señor. Recordemos los grupos de fe. Los grupos de fe es el tiempo que nosotros pasamos en comunión, pero más pequeña, con aquellos hermanos y hermanas que nos podemos juntar durante la semana. Tenemos grupos de fe el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes, ¿sí? Sería bueno que pudiéramos juntos participar de alguno de los grupos. Daniel, por ejemplo, me ha dicho, estoy pensando en ir a un grupo. Y yo digo, muy bien, Daniel. Yo sé que algunos de vosotros todavía no habéis hecho un hueco en la semana para poder participar, pero acuérdate que encontrarte con otros hermanos y hermanas te va a ayudar a crecer en la fe, en la familia de Dios.